Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este día tan importante para nosotros. Les doy la más cordial bienvenida a esta segunda sesión de pláticas, de conferencias de la plataforma Alfa Pro Contigo. Alfa Pro Contigo, como saben, es una plataforma que ha sido diseñada para ustedes, amigos médicos, amigos doctores, para que podamos intercambiar experiencias, intercambiar nuevas opciones de negocio, sobre todo en vistas de la nueva normalidad. Nuevamente les repito un poco la dinámica de estas conferencias. Vamos a tratar de que sean estas conferencias quincenalmente. Esta es la segunda sesión. La primera fue hace exactamente 15 días. Y la idea es que tengamos conferencias muy enfocadas a negocio para que ustedes vayan desarrollando, vayan viendo nuevas opciones de impactar a sus pacientes. Y también vamos a irlas intercalando con conferencias como la del día de hoy, muy científicas también, para que sean temas de actualización en torno a la pediatría, a la neonatología y en este caso a la nutrición infantil. El día de hoy para mí es un gusto especial presentarles al doctor Felipe Arteaga, quien será el responsable de darnos la conferencia del día de hoy. El doctor Arteaga, además de ser un excelente amigo, es un excelente también profesional. Voy a leer un poco de su currícula. Leerlo todo me llevaría prácticamente toda la sesión que tenemos. Él es neonatólogo en el Hospital General de Zona número 1 en Pachuca, Hidalgo. Es coordinador de enseñanza e investigación del Hospital Niño DIF Hidalgo. Es también presidente de la Sociedad Hidalguense de Neonatología y además es consultor privado en neonatología en Intermédica Hidalgo. El día de hoy el doctor Felipe Arteaga nos va a compartir el tema microbioma y betacaseína A2 en la salud humana. Es tiempo de nuevas intervenciones en pediatría. Este tema es muy actual. Ambos conceptos que va a manejar el doctor son muy actuales. Va a extenderse cerca de media hora el doctor en su presentación. Después de esto vamos a abrir el micrófono por si ustedes gustan hacer preguntas. Van a abrir los micrófonos. Nuestro asesor técnico, Carla, que está en los controles, nos va a hacer el favor de abrirles el micrófono para las preguntas, o también, si ustedes los prefieren, puede ser por vía chat, las cuales yo leeré al doctor para que tenga bien a darnos la respuesta a estas preguntas que ustedes les puedan surgir. Bien, sin más preámbulo, le cedo el micrófono, cámaras y micrófono al doctor Felipe Arteaga. Muy buenas noches, doctor. Adelante. Bueno, muy buenas noches. Primero que nada, agradecer a Miguel. Miguel es, aparte de un excelente profesional, es un excelente amigo. Y pues agradecer la invitación que se me ha hecho para hablar de este tema que ha generado mucha controversia en los últimos 10 años por el impacto que actualmente se considera para la mayor parte de la atención pediátrica que tenemos de manera cotidiana y que finalmente intenta definir o redefinir los conceptos que tenemos sobre el manejo de nutrición en la mayor parte de los niños que atendemos en nuestros consultorios o en las unidades de atención pediátrica o neonatal. Uno de los puntos importantes que debemos de recordar la mayor parte de nosotros es que el concepto de microbioma, alimentación o programación metabólica lo hemos ido escuchando la mayor parte del tiempo en los últimos 10 años. Tratar de definir específicamente cómo suceden las cosas sería intentar comprender por qué motivo actualmente México tiene uno de los niveles más altos de obesidad, de sobrepeso, de enfermedades cardiovasculares prematuras, de asma o de trastornos nutricionales en la infancia temprana. Y entonces esta publicación que vemos aquí en la diapositiva y que fue emitida por la revista Time trata de explicarnos que muchos de los conceptos que actualmente rigen los problemas de enfermedad en la población pediátrica pudieran tener su génesis en la etapa fetal. Koletzko, que es un investigador muy importante en el ámbito de nutrición, no únicamente le dio el valor de reconocer a la mujer embarazada como un elemento importante dentro del desarrollo de salud de enfermedad del feto o del neonato próximo,
sino que intentó comprender que muchos de los elementos que tenía la mayor parte de la población enferma sucedían incluso antes de llevarse a cabo la gestación. Por este motivo, retomar el concepto de programación metabólica es sumamente importante. La infancia temprana es definida actualmente como todo aquel bebé o lactante que se encuentra antes de los 2 años de edad. Y tiene que ver específicamente con la propuesta que hace el doctor Koletzko de llevar a cabo un análisis perfectamente definido de los primeros 1000 días de apoyo nutricional y que desde el punto de vista nutricional nosotros consideramos como de gran plasticidad para tratar de comprender lo que está pasando en la mayor parte de los pacientes que atendemos. Este tipo de conceptos, como la programación metabólica en la infancia temprana y que se refiere a los 1000 días, tiene que ver con 3 aspectos importantes. El primero de ellos, las condiciones de salud de la mamá, que puede generar cambios sensibles o críticos en periodos específicos del desarrollo o del crecimiento, y en el cual podemos nosotros retomar a la población mexicana, a la mujer embarazada, que tiene una alta tasa de sobrepeso y obesidad, y que finalmente está generando muchos problemas a la hora de atender a la mayor parte de los bebés en la sala de nacimiento, en el paritorio, y no es infrecuente que actualmente veamos una cantidad importante de prematuros que estén siendo atendidos por la mayor parte de nosotros y cuyo desencadenante más importante es que la mamá tiene sobrepeso, tiene obesidad, tiene diabetes gestacional o tiene algún otro síndrome metabólico o comorbilidad importante que le impide llevar a cabo el proceso de desarrollo genético importante en la etapa final del embarazo. Las condiciones del feto también son bien importantes y el estrés oxidativo que vive es sumamente interesante de comprender porque a partir de ahí se regulan muchos aspectos de la programación metabólica que tienen que ver con las condiciones de adaptación renal, de adaptación cardiovascular y de adaptación metabólica. Evidentemente, en este tipo de condiciones también juega un papel importante las características de la placenta, el estado nutricional de la gestante, si ésta tiene anemia o no, la función placentaria, si está deficiente o no, y la capacidad del feto para regular nutrientes, que es importantísimo para generar ciclos adecuados de alimentación a futuro. El ecosistema humano es sumamente complejo. Las técnicas de purificación genética han llevado a que actualmente comprendamos cómo se lleva a cabo la integración del genoma humano de manera general. En esta diapositiva podemos ver lo que realmente somos nosotros. Si nosotros consideramos el porcentaje de genes humanos que conforman el cuerpo humano, solamente representa el 10% total de los genes humanos. Si nosotros realmente le damos un valor a las condiciones por las cuales estamos formados como células eucariotas, aproximadamente el 90% de nuestra constitución corresponderá a genes microbianos. Y por eso la dificultad de entender la interacción que se tiene entre en lo que significa el medio externo y lo que significa el medio interno o el ambiente microscópico de la mayor parte de nosotros. Este tipo de eventos tendríamos que comprenderlos desde la característica de los nutrientes que nosotros consumimos de manera cotidiana. Ya sabemos perfectamente bien las características generales de la leche humana y de la leche de vaca. Podemos ver que hay una relación antagónica entre el porcentaje de caseína y de suero, pero lo importante de aquí es lo siguiente. Un bebé cuando nace o cuando está expuesto en la etapa prenatal requiere solamente minutos, horas, para poder llevar a cabo una sensibilización antigénica por una proteína normal que le pudiera generar la liberación de receptores de proteínas opioides y que finalmente van a cambiar los ciclos de hambre-saciedad y van a motivar de manera adictiva los centros de recompensa a nivel del hipotálamo o del centro ventrículo medial. Y eso es sumamente importante para tratar de comprender lo que sucede en la mayor parte de nosotros cuando consumimos productos que rompen con el aspecto de la programación metabólica de manera normal. De manera habitual, no estamos interesados en las características nutricionales que pudiera tener la mamá, ni en lo que come la mamá en el último trimestre de gestación. No obstante, los últimos estudios han demostrado que el atender las condiciones de salud de la mamá gestante es sumamente importante para dar vitalidad y dar un buen estado de salud en el feto que van a nacer. Aquí tenemos la estructura de la betacaseína 2 y de la betacaseína 1. Vemos que hay una diferencia en el aminoácido 67, que es lo que realmente define las características entre las dos proteínas. Esto es importante de comprender, porque de la rotura causada por una elastasa a nivel del aminoácido 67, se forma un codominio de proteína que se conoce como beta-casomorfina 7.
Este dominio de proteína es sumamente importante en la salud humana y se ha ido estudiando en los últimos 20 años. Aquí, por ejemplo, tenemos en la parte superior uno de los últimos artículos que salió publicado en febrero de 2020 y que habla de los efectos negativos de la beta-casomorfina 7 en la salud humana. ¿Por qué es importante comprender este tipo de condiciones? Porque a partir de entender las consecuencias del uso de caseína 1, que tiene beta-casomorfina 7, nosotros podemos dirigir nuestra atención en 4 grandes problemas que pudieran estar existiendo ya en nuestros pacientes, como la enfermedad cardiovascular prematura, las alteraciones neurológicas como el autismo, el trastorno ansioso depresivo mixto y la diabetes mellitus tipo 1, el síndrome metabólico y las alteraciones en la motilidad intestinal. Esta programación fisiológica del microbioma intestinal tiene que ver con varias condiciones que son importantes. Si bien aquí en la parte inicial de la diapositiva vemos a un niño que en la infancia debe estar atendido por lactancia materna exclusiva, como lo dice la Organización Mundial de la Salud, es cierto que por las dinámicas de vida que actualmente tenemos como sociedad, muchas de las mamás tienen la necesidad de llevar a cabo un proceso de alimentación totalmente diferente. Por este motivo, no es infrecuente que veamos niños que son alimentados con fórmulas que tienen betacaseína 1 y en México muy pocos productos tienen realmente betacaseína 2. Las consecuencias de este tipo de alteraciones son perfectamente entendibles, porque si la microbiota intestinal, que nace virgen y no está expuesta directamente a un antígeno que pudiera generar enfermedad, como lo mostré en la diapositiva previa, va a generar alteraciones importantes en la etapa del preescolar, del escolar, que va a significar esa rotura de la interacción madre-niño, alteraciones en el estado energético y el metabolismo, alteraciones en la función inmune y una rotura de la integridad de la barrera epitelial del intestino. Por lo tanto, el equilibrio que existe en la salud y en la enfermedad se va a expresar y no es infrecuente que actualmente veamos adolescentes que tienen asma, eczema, que tienen enfermedad cardiovascular, hígado graso, dislipidemia y otras comorbilidades que son sumamente importantes y que debemos de entender desde esta perspectiva. Por este motivo, la interacción entre el microbioma y el sistema inmunológico lo tenemos que entender desde la infancia temprana. En esta diapositiva vemos el colon prenatal y observamos que este colon es virgen antes del nacimiento. Vemos cómo los elementos que participan en el reconocimiento de antígenos tienen que ver con la respuesta de las células dendríticas y el procesamiento clonal que existe en las células B maduras. Cuando hay una disrupción importante en la etapa postnatal en el colon, que puede ser causado por antibióticos, que puede ser causado por una fórmula con alto valor proteico, que puede ser causado por betacaseína 1, va a haber un reconocimiento antigénico erróneo, una disrupción del lumen intestinal y se van a congregar partículas antigénicas que van a generar disbiosis, que es uno de los problemas por los cuales nos llaman constantemente en la noche las mamás y que les preocupa muchísimo, ya que el bebé está expresando síntomas como cólico o algunas otras alteraciones importantes. Esta disregulación inmunológica tiene que ver con alteraciones importantes en las bacterias mutualistas, en las simbióticas, y un exceso de bacterias patológicas que se expresan clínicamente como disbiosis o síndrome de intestino inflamatorio. Evidentemente, el incremento de patógenos va a condicionar que tengamos síntomas específicos que en ocasiones se reconocen como problemas transitorios del aparato digestivo, pero que en realidad significa que el bebé se está regulando de una manera anormal para desarrollar enfermedades de manera importante. Las acciones terapéuticas tendrían que comprenderse de una manera muy específica. Si analizamos nosotros el tiempo y el curso de la enfermedad, tenemos 3 estados en la cual nosotros podemos analizar las condiciones que tienen los pacientes de manera general. Tenemos la etapa preclínica, el estadio temprano y el estadio tardío, que es cuando habitualmente vemos a la mayor parte de nuestros pacientes. Durante todo este periodo, tenemos un inóculo bacteriano que va a generar condiciones antiinflamatorias a nivel de la mucina y del epitelium. Y finalmente, todas estas intervenciones dietarias que pueden ser anormales o normales, más el uso de antibióticos, va a generar un estadio tardío donde la enfermedad se va a expresar de diferentes maneras. El concepto de microbioma nos dice actualmente que si nosotros tenemos complicaciones importantes a nivel del epitelio, no únicamente esto se va a traducir en una representación clínica intestinal, sino que también va a tener una consecuencia de la migración inmunológica en diferentes órganos de la economía, y eso es sumamente importante. Por eso el enterocito actualmente se está postulando como un líder en la salud y enfermedad. El cuidado integral del enterocito tiene que ser fundamental en nuestra práctica diaria,
y tenemos que luchar por mantener buena cantidad de bacteroidetes, buena cantidad de lactobacilos que los aporta la leche humana, disminuir la cantidad de Fecalibacterium, aumentar la cantidad de bifidobacterias, y de esta manera podríamos reducir los riesgos como el asma, el autismo, la obesidad, la atopia, el síndrome metabólico y la enfermedad inflamatoria intestinal. Partiendo de este tipo de premisas y de cuestionamientos, podemos decir entonces si hay evidencia suficiente del efecto negativo de la betacaseína 1. Yo creo que la respuesta se contesta sola. No obstante, en ciencia nosotros no podemos creer, tenemos que manejar todo desde el concepto puro de la ciencia y evidentemente romper todas las tradiciones que de repente nos mantienen atados a las cuestiones culturales que conforman directamente nuestra sociedad. Cuando tratamos de analizar el efecto de betacaseína 1 y la enfermedad cardiovascular, este artículo publicado en aterosclerosis nos demuestra que si se hace una intervención específica con betacaseína 1, hay una alteración muy importante en el LDL oxidado. Lo que sucede aquí, que se puede representar en este gráfico, es que aquellos niños que son intervenidos directamente con fórmula, que tiene betacaseína 1, o que tiene y evidentemente betacasomorfina 7, tienen hasta 4,000 veces más elevado el LDL oxidado. El LDL oxidado es una partícula muy importante para progresar la aterosclerosis. Lo más dramático de esta diapositiva es que muchos de estos niños son bebés todavía. Y eso si no consideramos también las condiciones o el efecto negativo que pudieran haber tenido estos productos en la etapa final del embarazo. Cuando nosotros nos preguntamos acerca del efecto de la betacaseína 1 y la diabetes, hay estudios muy recientes que tratan de analizar el efecto de la casomorfina sobre el consumo directo de betacaseína 1. En esta diapositiva podemos observar que el riesgo relativo que tienen los pacientes que tienen alto consumo de betacaseína 1 se eleva positivamente con respecto a aquellos niños que no lo consumen. Por lo tanto, tiene un factor positivo para el desarrollo de diabetes tipo 1 en la población de manera general. Y cuando nosotros tratamos de representar betacaseína 1, que tiene que ver muchísimo con el aspecto del microbioma, porque interviene directamente la exposición de betacasomorfina 7 en ese lumen que está transgredido por muchas condiciones, observamos que ante el estrés y la enfermedad hay alteraciones importantes dentro del balance cognitivo. Este concepto que actualmente me gusta muchísimo y que se está representando en muchos artículos, que es el eje intestino-cerebro, es sumamente importante para tratar de comprender lo que pasa con nuestra salud mental. Una persona que tiene síndrome de intestino irritable tiene depresión, y no únicamente tiene depresión, también tiene ansiedad, y muchas veces va a referir también trastornos gastrointestinales importantes. Y evidentemente, este tipo de alteraciones puede llevar a que se esté medicando constantemente, y la consecuencia inicial de ese tipo de procesos sea evidentemente el tipo de alimentación que está llevando el paciente. También es importante comprender que el incremento de beta-endorfinas se ha postulado como uno de los factores más importantes en el síndrome de muerte súbita del lactante. Por lo tanto, estas alteraciones gastrointestinales que tienen que ver con la dieta y con el efecto, no únicamente de la betacaseína, sino de todos aquellos cambios en el estilo de vida, pueden ser modificados si nosotros seguimos las pautas internacionales de nutrición adecuada que tienen que tener la mayor parte de los pacientes. Una baja diversidad y una alta cantidad de bifidobacterias va a generar un microbioma sano, y finalmente vamos a tener una persona en la vejez o en la adultez temprana sana. No obstante, cuando nosotros rompemos todas las condiciones que significan dieta y cambios en el estilo de vida de manera positiva, podemos tener una cantidad importante de enfermedades que actualmente se han magnificado y han permitido establecer nuevas rutas de estudio para la mayor parte de los problemas que enfrentan los pacientes. Por ese motivo, no debemos dejar de perder los factores que regulan el microbioma humano. Tenemos que comprender que todas las interacciones de la madre, como las infecciones dentales, las interacciones que tenemos en la etapa de la infancia temprana, donde el niño es transgredido de manera constante por productos como los antibióticos, y yo lo digo de manera general porque lo vivo en la unidad de cuidados intensivos, tenemos superesquemas de antibiótico en la mayor parte de estos bebés, y lo triste es que muy pocas veces son seguidos para ver qué tipo de problemas desarrollan a largo plazo. No sabemos también el efecto de ese tipo de modificaciones en los preescolares o en los escolares. Simplemente dejamos en el abandono a la mayor parte de estos niños. Sin embargo, es sumamente importante tratar de comprender este tipo de procesos. Si nosotros aprendemos a reconocer lo que antiguamente era bueno y generaba
una gran cantidad de carga de conocimiento y de lo cual nos hemos beneficiado como un pilar esencial dentro de la formación médica y de la medicina, pues podemos entender que hay muchos procesos que son benéficos en la salud humana. No obstante, si la mamá tiene diabetes gestacional y obesidad, también va a tener una elevación importante de omega 6 y todas las condiciones que sugieren el ingreso de leche a nivel del intestino van a afectar la transcriptómica, la proteómica, la metabolómica, la microbiómica y evidentemente eso va a tener repercusiones importantes en la parte inicial del metabolismo y en la parte final del metabolismo. Las consecuencias son entendibles de manera general, ya que esto representa cambios importantes en la regulación y el equilibrio de la salud y enfermedad. Por lo tanto, la mayor parte de estos pacientes va a tener un trastorno secundario importante que tendremos que analizar nosotros desde la perspectiva en la que se encuentra el paciente. Los efectos del tiempo son importantes, la influencia ambiental es importante. No obstante, esta modificación de las histonas, los cambios en el DNA por metilación, pueden generar que nuestro fenotipo cambie. Si combinamos el medio ambiente de manera positiva, aceptamos que hay una plasticidad a través de la cual nosotros nos podemos regenerar porque tenemos esa capacidad, disminuimos las determinantes ambientales, vamos a tener una posibilidad muy grande de generar un estado de salud suficiente. El doctor Jaco Mileto propuso una intervención muy genuina en la década de los 90, que decía que lo único que teníamos que hacer nosotros era un cambio en el estilo de vivir. Lo que estamos representando aquí nosotros es un cambio en el modelo de vivir, un cambio en las condiciones de alimentación para que la mayor parte de los pacientes que tengamos sean sanos. En este estudio, que fue publicado en el 2017, vemos el efecto de caseína 2 y de caseína 1 en la intervención humana. Observamos, el estudio es muy sencillo de describir. Este estudio analizó durante 7 días el consumo de betacaseína 1 y lo llevó en el tiempo. Asimismo, analizó el efecto de la betacaseína 2 y lo llevó en el tiempo por 14 días. Y valoró estas intervenciones. Dentro de estas intervenciones evaluó que con el uso de betacaseína 1 había un incremento importante en los marcadores de inflamación, tiempo de tránsito intestinal y dolor abdominal. Pero cuando se le daba betacaseína 2 a los pacientes, había una disminución importante en este tipo de condiciones. Por lo tanto, el estudio fue significativo para reducir síntomas gastrointestinales en la mayor parte de los pacientes. Los factores protectores y disruptores de la homeostasis del microbioma tienen que ver, ya son conocidos de manera general. Sabemos que la cesárea no electiva, aquella que nace directamente de urgencias, genera alteraciones importantes como asma, enfermedades del tejido conectivo, que el tratamiento de antibióticos genera también un impacto importante en la alergia, que el uso de probióticos son protectores para prevenir la progresión de enfermedades gastrointestinales, que el hierro y el zinc modifican también las condiciones del microbioma intestinal. Por lo tanto, podemos utilizar estos factores protectores para que nosotros hagamos intervenciones genuinas en la mayor parte de nuestros pacientes y de esa manera logremos cambiar y modificar el estilo de vida o el status quo de vida que tienen de manera general. Esto es lo que le llamo yo las perlas de la infancia temprana. Si tomamos el concepto del doctor Koletzko de los 1000 días de vida nutricional, donde la lactancia humana es sumamente importante durante los primeros 2 años de vida y se define como absoluta los primeros 6 meses, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, y que tenemos un grave problema en la mayor parte de los hospitales públicos porque la progresión de lactancia es únicamente el tiempo en el que trabajamos. Si tenemos un horario de 8 horas, ese es el tiempo de lactancia que le damos a nuestros bebés. Y al día siguiente a lo mejor ya no encontramos a ese paciente y muchas veces de manera desastrosa ese niño llega deshidratado en los primeros días a la sala de urgencias. Tenemos que ser proactivos en el uso de lactancia humana y capacitar de manera efectiva a la mamá. Tenemos que citarla varias veces en esa semana para que ella entienda perfectamente bien el concepto de lactar al bebé. Hay que usar vitamina A desde etapas tempranas, sobre todo en el caso de los prematuros, vitamina C, vitamina D, vitamina E. Hay que usar hierro desde etapas tempranas, desde el 3er mes, porque la pérdida de la hemoglobina fetal afecta de manera importante la progresión y el desarrollo neurológico. Utilizar zinc, probióticos. Hay que evitar a toda costa el uso de caseína 1. Y aunque las recomendaciones de muchas guías de lactancia dicen que no hay una interferencia directa sobre el uso de leche consumida por la mamá en los bebés, hemos encontrado nosotros, como lo mostré en la diapositiva, que pareciera que hay un efecto que produciera una elevación importante del antígeno de LDL oxidado en estas mamás. Muchas de las intervenciones dietarias que yo hago directamente en el consultorio es excluir los derivados de la leche de vaca de mamá. Y lo que yo he notado son bebés muy tranquilos. Háganlo y van a ver
mamás que no les van a hablar en la noche, no van a tener esa necesidad o esa angustia de que les estén hablando a las 2, 3, 4, 5 de la mañana. Me llevó casi 2 años aprender y entender este tipo de condiciones, pero funciona de manera eficiente. Y no tiene que ser todo el tiempo, tiene que ser el periodo en el cual el bebé desarrolla un microbioma adecuado para tolerar elementos importantes que vienen cargados en la dieta. Ya expliqué también directamente que la mamá que tiene sobrepeso y obesidad, pues incrementa también el porcentaje calórico y tiene un incremento del omega 6. Por lo tanto, se beneficia la mamá de la dieta de manera general. Hay que evitar el uso indiscriminado de antibióticos. Recordemos que el 90% de los procesos son virales en el primer año de vida. Aquellos que requieran antibióticos, no olviden darle probióticos para regenerar la flora digestiva. Es sumamente importante. Atender la salud materna es prioritario en la mayor parte de nosotros. No únicamente porque estamos interviniendo a la mamá, sino porque estamos haciendo un cambio en el estilo de vivir. Si mamá entiende que hay un proceso de regulación de salud, seguramente ella también seguirá con ese proceso con el bebé cuando se inicie la alimentación complementaria. Y cuando sea necesario, y cuando no tengamos otra opción diferente, podemos utilizar fórmulas que contengan betacaseína 2. Hay que buscar en el mercado aquellas fórmulas que tengan este tipo de productos, porque ya está descrito en la literatura que beneficia a los pacientes. No es algo con lo que nos tengamos que estar peleando. De esta manera, nosotros podemos entender lo que hizo este maravilloso fotógrafo que es Peter Menzel, las caras de la nutrición. Somos realmente lo que comemos nosotros. Vemos aquí a nuestra típica familia mexicana. Los niños gorditos, el papá gordito con índice de masa corporal alto y una cantidad importante de productos calóricos y un chorro de leche. Eso no necesitamos nosotros decirlo de manera secundaria. Es cierto que los genes son importantes, pero más tóxico es el ambiente. Tenemos que reconocer qué medio ambiente tenemos. El organismo humano enfermo es todo lo que uno come. Ya se sabe perfectamente bien que una dieta anormal libera nutrientes que van a generar un cambio muy importante en las condiciones y en el balance de salud. Hay incremento en la obesidad, en enfermedades cardiovasculares, en artritis, en enfermedad de Crohn, en CUSI, en diarrea. Hay desbalance endocrino, cáncer, endotoxemia, septicemia, inflamación sistémica, etc. Tenemos que aprender a reconocer este tipo de condiciones porque de esto dependen las intervenciones terapéuticas tempranas en nuestro consultorio. No hay que olvidar lo que decía el doctor Francis Peabody, y con esto quiero cerrar mi presentación. Una cualidad esencial del médico es su interés genuino en la humanidad. Interesarnos significa atender de manera consciente las necesidades de nuestro paciente. Por los niños, por favor, hagamos ciencia, rompamos paradigmas. Muchas gracias. Ok. Bueno, si me permiten en un rato en lo que se anima alguien más, sí me gustaría preguntarle al doctor Arteaga. Definitivamente el tema de beta-caseína 2 no es un concepto que esté libre de polémica, ¿no? Al día de hoy. Sin embargo, yo creo que mucho nos puede esclarecer las experiencias clínicas que usted haya tenido con fórmulas, con productos que manejen este componente. Si pudiera platicarnos, doctor, ¿cuál es su experiencia a nivel clínico? Claro que sí, Miguel. Mira, con mucho gusto. En la consulta nosotros hemos podido establecer todo un programa de intervención en la mamá, no únicamente desde el momento en que nacen los bebés. Afortunadamente tengo la oportunidad de tener consultas prenatales. Entonces, en las consultas prenatales hacemos intervención en la mamá. La intervención se basa específicamente sobre las perlas de atención de la primera infancia. La mamá recibe, sabemos que hay una deficiencia importante. Muchas veces las mamás tienen anemia o tienen deficiencia de zinc. El zinc no es muy común en la dieta mexicana. Tienen también un alto consumo de derivados de leche de vaca. Lo que hemos observado son nacimientos mucho más tranquilos. Hay una disminución importante en la resistencia a la insulina. Y de manera secundaria, cuando las mamás están muy acostumbradas al consumo de leche de vaca, porque puedo apreciar eso de manera general, la primera observación que yo tengo en los primeros 4 o 5 días después de que entran en un periodo de privación o supresión importante de derivados de la leche de vaca, es que tienen mucha ansiedad. Las mamás desarrollan muchísima ansiedad, incluso lo puedo ver también en aquellas mamás que tengo que tener en el primer mes postnatal, desarrollan mucha ansiedad, algunas de ellas incluso desarrollan alteraciones dermatológicas, pero estoy hablando de consumos de leche de vaca altísimos. Es leche de vaca en la mañana, leche de vaca a mediodía y leche de vaca en la noche. La tasa de manifestaciones clínicas que tienen los bebés con la restricción dietaria es bastante importante.
ha bajado mucho la tasa de cólico en la mayor parte de los bebés que yo tengo. De hecho, el cólico de lactante es algo que últimamente ya no estoy tan acostumbrado a verlo, no como cuando empecé con esta parte de las intervenciones en la mamá. Y este tipo de condiciones genera mucha tranquilidad en la mayor parte de las mamás, ¿no? La otra situación es que he tenido la oportunidad yo también de utilizar, aparte de la restricción dietaria, porque voy mucho en la parte de la programación metabólica, he tenido la oportunidad de utilizar fórmulas que tienen caseína 2. La condición aquí que yo veo importante en la mayor parte de los bebés que he podido atender es que los niños tienen muy buen crecimiento vertical. En el caso de aquellas mamás que a los 3 o 4 meses de edad tienen que ingresar a trabajar porque ocupan puestos de manera muy importantes, entonces tienen que entrar a trabajar y ya no pueden llevar a cabo el proceso de lactancia materna o se tiene que complementar la lactancia materna. También hay el caso de aquellas mamás que tienen muy poca producción láctea, se desesperan, a pesar de que yo llevo un manejo muy extenso de la lactancia materna en la mayor parte de las mamás, no pueden concretar el proceso de lactancia materna. Iniciamos con una leche de caseína 2 y los bebés se mantienen muy tranquilos. La tasa de manifestaciones gastrointestinales es bajísima. No hay enfermedad por reflujo gastroesofágico, no hay. Reflujo fisiológico hay, el normal. También la tasa de cólico baja bastante. La segunda condición es que no he observado yo dermatitis del pañal, que esa es una situación que de repente se observa mucho con fórmulas que tienen caseína 1 de leche de vaca. Y la otra condición que también es bien importante es la tranquilidad del bebé. El peso y el crecimiento, en el caso de estatura y perímetro cefálico. La mayor parte de los bebés que ahorita yo estoy siguiendo, en la serie general que tengo en la consulta privada, tienen percentiles altas, están en la percentil 75 de la estatura, de la talla, y el peso se encuentra en la percentil 50 a 75. Entonces se mantienen muy altos y con buen peso. Y esos bebés que he podido seguir yo, en el caso del tiempo, a 4 o 5 años de seguimiento, son bebés que se mantienen delgados, a pesar de que mamá pudiera tener sobrepeso y papá pudiera tener sobrepeso. Y hay una situación muy curiosa, no tienen predilección por derivados de la leche de vaca. Son niños que cumplen perfectamente bien lo que el doctor Koletko decía. Cuando generas un hábito a través del tiempo en el que se prescinde de una condición que es necesaria y no se refuerza el ciclo de adicción que es perfectamente reconocido por el efecto de casomorfina a nivel de los centros hipotalámicos, lo que sucede en el tiempo habitualmente es que estos niños no tienen necesidad adictiva por este tipo de productos y no lo quieren, no lo prefieren, consumen más frutas, consumen más verduras, les gustan más las leguminosas, les gusta la carne, el salmón, por ejemplo, que lo utilizo mucho por la fuente de DHA, omega 3 y omega 9, y se mantienen así y siguen teniendo las percentiles de manera adecuada. Entonces, hemos observado muchísimo este tipo de condiciones, buen crecimiento, buena ganancia de peso, y el desarrollo de la inteligencia en la escala de Baylis ha sido bastante significativo también con estos pacientes, en comparación con algunos otros niños que recibo ya de manera tardía y que tuvieron intervenciones con otro tipo de productos. Lo que yo he observado de manera general es que estos niños casi siempre llegan a mi consultorio después de haber visitado a 7, 10 pediatras con un chorro de complicaciones gastrointestinales, con dermatitis eczematosa, con dermatitis seborreica, con dermatitis del pañal, con rechazo a alimentación de manera general o con peso bajo en percentiles, percentil 10 a 25 del peso, y una estatura que está por debajo del rango que yo estoy acostumbrado a ver en aquellos pacientes que normalmente se expresan una alimentación con exclusión completa de este tipo de condiciones en los primeros, desde el inicio, desde el nacimiento, o con intervenciones prenatales. Claro, esto ha sido únicamente en aquellos pacientes en los que hemos tenido la necesidad de dar un producto que cumple perfectamente con lo que está publicado en la ciencia. Habitualmente, muchos de los bebés que también manejo yo pues, tienen lactancia materna, ¿no? Por lo tanto, podemos comparar lactancia materna también con aquellos bebés que han tenido la necesidad de recibir una fórmula sucedánea. Como tengo mucho la costumbre de agrupar todos los datos que yo pondero directamente de los pacientes, vemos que no hay como que mucha diferencia con respecto a lo que pudiera significar el consumo de un producto que tiene caseína 2. El producto que tiene caseína 1 está un poquito abajo de las percentiles, y el producto y la leche materna evidentemente eleva mucho el beneficio percentilar de la mayor parte de los bebés. Así es. Ok, doctor. Hay un par de preguntas del público, se las voy a leer, por favor, doctor. Claro, gracias. La primera es de la doctora Fátima Reynoso Zarzosa, que si no me equivoco es de la ciudad de Puebla. Un saludo, doctora. Nos dice, buenas noches, ¿qué opina de la administración de Rhamnosus rutinaria en el recién nacido
independientemente de la vía de alimentación, lactancia materna o fórmula? Es una excelente pregunta y además ha generado un chorro de controversias. Precisamente ahorita estamos diseñando nosotros un protocolo de estudio aquí en el Hospital del Niño, porque hemos observado que hay un beneficio positivo en el uso de L-rhamnosus en la mayor parte de los pacientes para prevenir enterocolitis necrosante. Pero no únicamente estamos intentando progresar a estos pacientes hacia el uso de un probiótico selectivo, como este probiótico que está muy bien documentado, pero que genera muchas controversias, sino que estamos intentando también utilizar DHA, los ácidos esenciales de pescado, DHA omega 3 y omega 9. Por ahí en el 2018 salió un paper muy interesante en las clínicas de perinato, donde hablaba de los efectos benéficos del uso de aceite de hígado de pescado y aparte de probióticos para reducir el riesgo de enterocolitis o disbiosis o alteraciones en la motilidad gástrica en los bebés prematuros y en los bebés recién nacidos de término con ciertas complicaciones. Aquellos bebés, por ejemplo, que están ventilados pero que no contraindican la vía enteral, lo que se ha observado es una reducción importante, al menos en series americanas y europeas, en el riesgo de enterocolitis. Ahora lo que nosotros queremos probar con la población mexicana y con todos los factores de riesgo es precisamente eso. Por lo tanto, yo comentaría así de manera general, es algo que se está estudiando y que finalmente sí pudiera generar muchísimo beneficio para la mayor parte de los bebés de acuerdo a lo que se está publicando. Ahora falta que nosotros como mexicanos empecemos a trabajar en esas series, analicemos realmente las condiciones de nuestros pacientes que son muy diferentes de los tratados en el extranjero, los manejados en el extranjero, y a partir de ahí podemos nosotros sacar buenas decisiones o sacar nuestros propios consensos o nuestro manejo individual basado en el conocimiento específico de la población que tenemos. La recomendación yo creo que es positiva, ¿no? Ok, doctor, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de la doctora Cindy Esquín Camarín. Y felicita al doctor Arteaga por su excelente presentación. Es importante enfatizar la lactancia materna exclusiva, así como la importancia que el neonatólogo o pediatra tenga contacto con las madres antes del nacimiento del bebé, desde el inicio de la concepción. Asimismo, existe un incremento en los nacimientos por cesárea. ¿Usted qué opina al respecto en relación con la microbioma intestinal en el recién nacido en base a su experiencia? ¿Cuál es su opinión? Es una excelente pregunta también. De hecho, genera mucha controversia el hecho de que un bebé nazca por cesárea. El año pasado salió un artículo en las clínicas de ginecología y obstetricia, donde precisamente analizaron el efecto, las modificaciones en el microbioma en cesáreas que eran electivas en comparación con cesáreas de urgencia. Y entonces, en la intervención, el grupo de estudio se dio cuenta que aquellas cesáreas que eran electivas, y yo leí que era finalmente en la parte de la discusión se asociaba quizá a que la mamá no vivía la misma condición de estrés de aquella mamá que entraba a una cesárea porque tenía algún problema que ponía en riesgo la vitalidad del bebé, aparentemente no generaba una modificación importante en la parte del microbioma del bebé. Una de las cosas por las que estamos peleando nosotros muchísimo es porque haya un incremento importante en el nacimiento vaginal. Sabemos que eso es súper importante y vamos muy allá. No únicamente para los bebés que anteriormente se consideraban como riesgo. Ahorita incluso estamos solicitándole a los ginecólogos con los que trabajamos que los nacimientos de patologías complejas como la gastrosquisis, si es que no hay una contraindicación, también nazcan por vía vaginal, porque sabemos que el beneficio del contacto del bebé con la flora vaginal de la mamá es sumamente positivo. Aquí hay una situación bien importante. Una de las situaciones que debería de cambiar en el ámbito de ginecología es que se deberían de hacer estudios más conscientes acerca de la flora vaginal que tienen las mamás. La tasa de estudios o cultivos vaginales es muy pobre y nosotros nos damos cuenta porque de repente hay lugares donde tenemos una tasa muy alta de infecciones asociadas al nacimiento. Y entonces tenemos también nosotros que invitar a la mayor parte de los ginecólogos a que haya un cambio en el paradigma y que en realidad se prevean dos cosas importantes. El cuidado exclusivo de la mamá para la atención del nacimiento vía vaginal y en segundo lugar, que llamen al pediatra o al neonatólogo a la consulta prenatal. Es importantísimo que nosotros sepamos las condiciones del bebé en el último trimestre de gestación. Y en el caso de aquellos bebés que tienen la necesidad de nacer de manera prematura, pues también conocer de manera correcta las condiciones por las cuales va a nacer ese bebé de manera prematura. Nosotros decimos que el nacimiento prematuro no es causalidad,
ni casualidad. Habitualmente hay una condición que está generando este tipo de problemas en la mayor parte de las mujeres embarazadas. Por lo tanto, es sumamente importante este tipo de condiciones. ¿Qué nos recomendamos? El nacimiento en agua. El comité de expertos del feto y el recién nacido no recomienda, más que bajo métodos experimentales, que un bebé nazca bajo el agua. Y es por un principio fundamental, porque el ser humano tiene reflejo de buceo. Y se ha encontrado en series del Reino Unido, en series francesas, en series americanas, que el riesgo de que el bebé tenga una neumonía por aspiración de agua dulce es mucho mayor que aquellos bebés que nacen por métodos normales. Es cierto, el parto humanizado es una de las condiciones que actualmente debemos de enfrentar nosotros, pero tenemos que tener todo el rigor profesional para decir lo que realmente se ha probado y lo que está realmente especificado en el ámbito de la ciencia. Y eso está perfectamente demostrado. Por lo tanto, ahí sí yo entro en una controversia muy grande con la mayor parte de los ginecólogos que desean seguir esa parte del proceso. Muy bien, doctor, muchas gracias. Hay un par de comentarios más en el chat. El doctor Antonio González Domínguez, bueno, agradece la ponencia y a todos los participantes. Muchas gracias, doctor. Y pregunta la doctora Margarita Espinosa, ¿hasta qué edad considera usted que la leche es necesaria en la edad pediátrica? Es una excelente pregunta, como todas las que me han hecho, ¿no? Pues yo la contesto de una manera muy general. La leche habitualmente es exclusiva los primeros 6 meses porque aporta toda la carga necesaria para el crecimiento y el desarrollo de un ser humano. Y después la Organización Mundial de la Salud define que es complementaria, es decir, aporta elementos complementarios dentro del aspecto de nutrición o del crecimiento y del desarrollo de la mayor parte de los niños. Las recomendaciones dietarias después de los 2 años de edad se limitan únicamente a un vaso, a lo que establece la pirámide nutricional. Y la pirámide nutricional actualmente con los lácteos es súper estricta. Es incluso más estricta que con la carne. Si nosotros analizamos la nueva pirámide nutricional, ponen la leche y los derivados de la leche de vaca en la puntita. Es únicamente una parte de la punta. Eso es sumamente importante de entender. La mayor parte de la costumbre, de los aspectos culturales que tenemos nosotros aquí en México es que tenemos que consumir leche para crecer. Pero hay estudios que han demostrado que el consumo de leche de manera crónica incrementa el riesgo cardiovascular. Por lo tanto, yo me limitaría únicamente a ofrecerle al bebé las necesidades nutricionales de leche que establece la pirámide nutricional y las recomendaciones dietéticas diarias. En el caso de los pacientes que yo manejo, les recomiendo únicamente después de los 2 años 2 tomas de leche, una en la noche y una en la mañana, y lo que marca directamente la guía de lactación o la guía complementaria, porque sí establece después de los 24 meses de edad, son de 90 a 150 mililitros de leche, porque tenemos que respetar el porcentaje calórico que el bebé requiere para ese periodo de tiempo, que es entre 850 y 900 kilocalorías. Y eso es sumamente importante. Entonces tenemos que hacer números en función de lo que nosotros, los papás nos están platicando en la consulta, que es la cantidad de calorías que come el bebé tanto en el desayuno como en la comida y como en la cena, pues a partir de ahí nosotros podemos sacar más o menos el porcentaje calórico que tiene la leche, porque esa la sabemos directamente por la cantidad de calorías que proporciona por ración de manera general, y en función de eso ir sacando el balance de calorías que requiere el bebé. Pero la recomendación es muy clara, ¿no? Debe de ser poca después de los 2 años de edad. Hay un comentario adicional, doctor, que me gustaría leerlo. Es de la doctora Fátima en relación a la experiencia clínica que usted nos comentaba. Y su comentario dice, mi experiencia es similar. Si bien es cierto, la exclusión total de los lácteos a la madre solo está indicada en los niños con APLB, he observado que sí existe beneficio de los síntomas gastrointestinales en niños no con APLB, haciendo restricción por porciones de lácteos a la madre. Habría que hacer un estudio amplio. Dice, excelente ponencia. No sé si quiera comentarnos algo, doctor, adicional. Claro que sí. Yo inicié igual que la doctora. Inicié muy estricto con todos los bebés que tenían datos de APLB, pero una vez que empecé yo a comprender todos esos aspectos de la modificación del microbioma y los 1000 días nutricionales, y me di cuenta que muchas mamás venían transgredidas. Y la otra situación es la tergiversación de información entre el grupo de ginecología que pasa a veces, no me refiero a que tenga que suceder con todos, y que no nos dicen que a lo mejor el bebé tiene una percentil baja en el ducto venoso, o que cambiaron las percentiles en la cerebral media, o que hay alteraciones de flujo a nivel de las umbilicales, pues eso va a condicionar que haya modificaciones importantes del flujo a nivel intestinal. Por lo tanto, me fui más estricto, modifiqué la dieta de la mamá, y no únicamente en el caso de que era necesario iniciar la parte de lactancia materna, a veces la parte de complementación,
a veces no iniciaba de manera inicial, perdón, valga la redundancia, no iniciaba un producto que tuviera proteínas completas, sino que iniciaba con una fórmula parcialmente hidrolizada. Y eso está publicado en las guías ICSI. Las guías ICSI de alimentación, las guías inmunológicas establecen que si un bebé tiene riesgo o tiene antecedentes de atopia en madre o en padre, porque eso habitualmente no lo pregunta nadie, deberíamos de preguntar que si tiene rinitis, si tiene asma, si utilizó inhalantes previos, deberíamos de preguntar si tuvo dermatitis, si tiene dermatitis eczematosa, si tiene síndrome de intestino inflamatorio, alguna condición detonante de salud que tuvieran los papás, pues eso ya se considera un factor de riesgo. Esos niños tienen más riesgo y en esos niños estaría indicado iniciar una fórmula parcialmente hidrolizada, si fuera el caso, o tener una exclusión absoluta de derivados de la leche de vaca en las mamás. El beneficio se nota bastante, porque en aquellos bebés en los cuales las mamás no han podido llevar a cabo el proceso de lactancia y hemos tenido que utilizar fórmulas parcialmente hidrolizadas, los efectos son casi iguales que aquellos bebés que tienen alimentación, vaya, ¿no? Nunca se van a comparar, pero me refiero que en la parte del confort del bebé se mantienen con buenas condiciones clínicas en el periodo subsecuente del primer año de vida. Hay una pregunta más, doctor. Es del doctor Omar Santiago Hernández. Y bueno, lo felicita, excelente ponencia. Entiendo que la lactancia materna debe ser la primera opción. ¿Cuál es su opinión respecto al uso de fórmula líquida contra fórmula en polvo en cunero hospitalario? Pues es una excelente pregunta también. Nosotros, la fórmula líquida viene ya prefabricada con todas las condiciones necesarias para fomentar la nutrición del bebé, pero aquí hay una pregunta que siempre me hago yo directamente, ¿no? Si la fórmula líquida en realidad le proporciona todos los elementos nutricionales suficientes a un bebé en comparación con algunas otras fórmulas. Yo creo que deberíamos de individualizar a los niños en función de las necesidades que tienen. Si está indicada la fórmula líquida en algunos bebés, pues yo creo que es bastante satisfactorio. Yo no veo una controversia en ese tipo de cosas, ¿no? Por ahí, hace algunos años salió un producto de parte de una empresa mexicana que era un calostro líquido y les iba de maravilla a los bebés. Después dejó de producirse, pero el concepto de alimentación con fórmula líquida es bastante bueno. Ahora, la diferencia que yo he notado de repente es que si la enfermera o la mamá no está capacitada en la homogenización de la fórmula en polvo, podemos tener de repente productos que están saturados con la fórmula y que pasa frecuentemente, y entonces tenemos trastornos gastrointestinales en el bebé, algo que no sucede con la fórmula líquida. Yo creo que sería bastante positivo tenerla o implementarla de manera individualizada en algunos pacientes, en las áreas de cuidados intensivos o de neonatología. Incluso hay algunos progresores calóricos que son importantes también y que se adicionan directamente con leche humana. Yo creo que está bien. Okay, doctor. Ha levantado bastante interés su charla, doctor. Hay una pregunta más en el chat, si me permite. Yo creo que Claro vale que la sí. pena escucharlas todas, a menos que tenga que llegar temprano a casa, doctor. Adelante, no, yo aquí estoy. Bien, dice, desde el doctor Jorge Enrique Rubio, existen algunos estudios sobre la influencia del microbioma en el desarrollo de enfermedades autoinmunes, pero en la infancia. ¿Conoce algún estudio que haya valorado la relación entre enfermedad, antibióticos en la etapa neonatal y desarrollo de enfermedades autoinmunes en etapas ulteriores de la vida? No, de hecho lo queremos estudiar. Queremos nosotros tomar hay muchas cuestiones hipotéticas. Sabemos, todo nace de la observación. La gran preocupación que yo tengo directamente, si lo hay no lo conozco, y si existe, pues yo creo que se abre la oportunidad para que yo haga un poco de búsqueda extensiva sobre eso. Lo que yo he observado directamente en los bebés que reciben grandes esquemas de antibiótico, que están internados en cuidados intensivos durante mucho tiempo, es que la tasa de recuperación de peso y los trastornos gastrointestinales que tienen son altísimos. Son niños que habitualmente duran 2 meses o 2 meses y medio con antibióticos y desarrollan una alteración importante a las proteínas estructurales de la leche. Habitualmente esos niños no toleran fórmulas, se van a leches de aminoácidos y se mantienen con leches de aminoácidos durante 1 año. Pero son niños que tienen una profunda afectación del microbioma, y no únicamente del microbioma. No sabemos si también hay algunas alteraciones importantes en la función renal, a nivel respiratorio o a nivel del tejido del sistema nervioso central. Lo que sí es que sí vemos muchas manifestaciones anormales
dentro del tránsito digestivo, en el proceso también de nutrición y de absorción de nutrientes. Y eso se presta a que nosotros hagamos algo de investigación y de estudio en la mayor parte de estos niños. En México, yo no he encontrado un estudio que tenga la suficiente evidencia para demostrar si esto en realidad interviene directamente en enfermedades inmunológicas. Por ahí he tenido charlas con algunos amigos que son reumatólogos y les he hecho la pregunta directamente. Pues ellos no han analizado también el concepto de manera retrospectiva. No saben si de repente, por ejemplo, algunos de los pacientes que tienen en la etapa adulta y que tienen lupus, o que tienen artritis reumatoide idiopática, o que tienen síndrome de Sjögren, pudieran tener alguna asociación causal con esto. No lo sabemos. Necesitamos nosotros definitivamente hacer intervenciones a posteriori y a lo mejor hacer un análisis regresivo importante para que podamos tratar de entender y hacer ese eslabón que es importante para afianzar el conocimiento en la ciencia, ¿no? Ok, doctor, muchas gracias. Ojalá tengamos oportunidad de participar en alguno de esos estudios que plantea, doctor. No, hombre, pues encantadísimos de la vida, ¿eh? Muy bien, doctor. Ya no hay más preguntas, doctor, pero a mí, sin afán de querer acaparar el micrófono, sí me gustaría preguntarle, doctor, porque es un tema que he escuchado mucho en otras ponencias del eje cerebro-intestino, ¿no? Que parece ser que está muy de moda. Mucho. Mucho. Quisiera que me esclareciera un poquito más el papel que tiene el consumo de esta proteína que usted mencionó en la ponencia, la beta-caseína 2, en el efecto global del eje cerebro-intestino. Pues tiene un efecto muy positivo. Habitualmente nosotros tenemos que comprender que todo lo que significa alimento genera una recompensa. De hecho, la fase cefálica de la digestión, pues con eso, con el ánimo de querer comer, ¿no? Vemos un platillo suculento ahí delante de nosotros y empezamos a producir saliva a nivel de la cavidad oral, hay una movilización importante de los jugos gástricos. Me voy a ir primero con la caseína 1 y voy a terminar con la caseína 2 para que podamos entender este concepto, ¿no? Sí. Esta parte del eje, del axis intestino-cerebro y que tiene que ver específicamente con la liberación de endorfinas y de péptidos que son específicos, no únicamente en el reconocimiento de la insulina, sino también en el reconocimiento de los factores que generan recompensas. En el caso de la betacaseína 1, cuando esta es administrada y se libera beta-casomorfina, se ha encontrado que la beta-casomorfina se eleva de manera sustancial con el consumo de manera crónica. Lo que sucede directamente es que hay una liberación, hay un fenómeno de recompensa donde la beta-casomorfina, que es un derivado de los opioides, llega directamente al hipotálamo, específicamente al área ventromedial, a los centros hipotalámicos laterales y al centro arcuato, y se libera neuropéptido Y, se libera neuropéptido Y de manera importante, y entonces genera una recompensa positiva. Esa recompensa positiva hace que ese sujeto, de la misma manera como la nicotina, necesite estar consumiendo en un ciclo constante este tipo de producto. La recompensa es positiva, pero los efectos negativos ya los conocemos. Por eso cuando retiramos esta sustancia, pues sucede como cuando queremos dejar de fumar o queremos dejar el café, ¿no? Entramos en una condición en una condición de crisis, de supresión, y los pacientes manifiestan cefalea, ansiedad, incapacidad para poder comer otro tipo de alimentos de manera consciente, extrañan comer ese tipo de productos, ¿no? Eso está perfectamente demostrado. El papel que jugaría el consumo de productos que tienen betacaseína 2 sería el de modular una respuesta fisiológica normal, como cualquier otro nutriente. Una vez que entra la proteína, la proteína estructural de betacaseína 2 al cuerpo, la ruta que tiene que seguir es la ruta de recompensa, pero de manera positiva, tiene un feedback positivo. Cuando llega directamente a los centros hipotalámicos, no genera ese fenómeno de adicción porque no tiene beta-casomorfina 7. Y al no tener beta-casomorfina 7, no se genera un fenómeno que es necesario con recompensa, o que requiere tener recompensa todo el tiempo. Eso es bien importante para cortar el ciclo adictivo de la beta-casomorfina 7. Cuando tú la logras suprimir en un periodo importante de tiempo y el paciente logra salir de ese proceso, en algunos he tenido que utilizar, por ejemplo, sertralina para bajar la ansiedad en el caso de las mamás, el efecto es bastante benéfico, porque las mamás, lo primero que me dicen es que desaparecen muchos de los síntomas que tenían. Por ejemplo, síndrome de colon irritable, que esa manifestación de ansiedad.
la dermatitis eczematosa que de repente, o los famosos furúnculos a nivel de la cara, las manifestaciones gastrointestinales como la sensación de vacío o de acidez desaparecen. Entonces hay un efecto bastante positivo en ese tipo de condiciones. Lo que hacemos es dar otro regenerador positivo, que en este caso es un inhibidor de la recaptura de serotonina, para que de esa manera nosotros podamos controlar el proceso de ansiedad que tienen los papás y favorecer que finalmente se puedan integrar a evitar tener el consumo de esta sustancia. Claro que aquí tenemos que vivir mucho esta parte del proceso, ¿no? Entonces, actualmente se está postulando que todo eso, no únicamente para el consumo de caseína, ¿no? Sino para muchos nutrientes de manera general. Muchos nutrientes benefician muchísimo esta parte del eje. El consumo, por ejemplo, de vegetales de hoja verde, de ácidos grasos como el omega 3, omega 9, que generan estados antiinflamatorios, pues reducen también la carga la carga de estrés o de manifestaciones sinápticas anormales a nivel del hipotálamo, del centro ventrículo medial, y de esa manera el sujeto puede tener un estado mucho más tranquilo. Si lo vemos de manera general, ¿no? Y eso tiene que ver muchísimo con lo que decía Hans Selye. Hans Selye decía que nosotros tenemos estresantes importantes, porque ese concepto nació hace un chorro de años, en la década de los 50. Si nosotros tenemos conceptos estresantes que mantienen una recompensa total, pues al final nos vamos a enfermar. Y eso es lo que estamos viendo y es lo que estamos observando que está pasando en la mayor parte de los sujetos que están transgrediendo de manera general los principios fundamentales de la nutrición. Me gusta mucho definir el concepto de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? La salud es el estado completo de bienestar biopsico, social, espiritual y no solamente la ausencia de enfermedad. Tenemos que tratar de interesarnos mucho en nuestras necesidades biológicas y comer lo que realmente necesitamos. Necesitamos semillas, hojas verdes, necesitamos productos que tengan caseína 2 si es que existe, o consumir en pequeña cantidad caseína 1 si es que no existe en el área donde nosotros vivimos. Así como marca la pirámide nutricional, necesitamos hacer ejercicio, necesitamos tratar de tener un equilibrio en eso. Y eso es sumamente importante. Si nosotros mantenemos ese tipo de recompensas y la progresamos directamente con ejercicio, por ejemplo, pues también vamos a favorecer que la mayor parte de nuestros pacientes se mantengan bien. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Hay un comentario adicional. Me parece que es importante que todo el foro leamos porque retroalimenta, ¿no?, a la charla. Es del doctor Gonzalo Chena Yarse, de Puebla. Dice: me uno al comentario que deberíamos supervisar hacia el último trimestre del embarazo en forma conjunta con el ginecólogo, máxime en embarazos de alto riesgo. Así es el doctor Gonzalo Chena Yarse, de Puebla, pediatra neonatólogo. No sé si quiere extenderse en el comentario. No, doctor, totalmente de acuerdo. Yo creo que el grupo de neonatología tiene que hacer todo y no únicamente neonatología, porque aquí los pediatras participan maravillosamente también en la atención de los recién nacidos. Todos debemos de tratar de promulgar con este nuevo concepto. Hay que romper las tradiciones en las cuales pues, la mamá era un objeto de transporte únicamente donde se formaba el ser humano y no pasaba nada. No nos interesaba únicamente las condiciones obstétricas, ¿no? Yo creo que hay que empezar a interesarnos también en la salud materna. Es sumamente importante eso. Porque lo que estamos nosotros tratando de entender son las repercusiones de una mala atención, no a corto plazo, sino a muy largo plazo. Lo que va a suceder con la mayor parte de estos niños que no reciben una intervención correcta, que no son observados de manera correcta, en los cuales a pesar de que te está gritando la ciencia que hay elementos que hay que darle, no se los queremos dar, y que nos prestamos de repente a juegos tradicionales, pues lo único que vamos a conseguir en eso es que esos pacientes tarde o temprano se enfermen. Tarde o temprano rompan ese horizonte clínico en el cual tenemos un estado preservado y entonces pasemos a la parte en la que nos sentimos enfermos. Y eso yo creo que es algo que tenemos que luchar la mayor parte de nosotros. Yo me uno exactamente también a ese comentario. Debemos de fortalecer nuestras sociedades, tanto de pediatría como de neonatología, para que de manera consensada se le solicite de la manera más atenta al grupo de ginecología que se viva ese proceso. No únicamente eso, también el pinzado tardío de cordón umbilical, que es importante en la mayor parte de los bebés. El apego temprano al momento de nacer del bebé. Pero eso lo tenemos que hacer con trabajo y siendo bastante dogmáticos en ese tipo de situaciones y platicando con los ginecólogos si es que llegamos a tener una confianza muy profunda con ellos. Algunos ginecólogos están en la mejor intención de reconocer el esfuerzo que se hace desde el punto de vista pediátrico y nos apoyan de manera general en este tipo de cosas.
Muy bien, doctor. Muchas gracias. Gracias a Creo que usted. son todas las preguntas, doctor. Definitivamente creo que algo que en lo que tenemos que trabajar a corto plazo, de acuerdo a lo que usted nos comentó en su ponencia, es tratar de documentar toda esa experiencia que tiene usted con el uso de esta proteína, beta-caseína 2 y los buenos resultados que le ha dado, ¿no? Yo creo que le daría Estamos en el camino, estamos en el mucha camino. fuerza y sobre todo de un grupo mexicano, ¿no? En pacientes mexicanos, que es lo que en muchas ocasiones se cuestiona, ¿no? Así es. Doctor, pues le agradezco muchísimo su participación. Ya son todas las preguntas que tenemos. Y quisiera, no, hay una pregunta más, doctor, permíteme. Acaba de entrar. Dice, excelente ponencia, es del doctor, o nuevamente el doctor Omar Santiago Hernández. Para la empresa, ¿por qué Lucitec detuvo la producción de Alfa Pro Protec? Era una excelente opción. Bueno, creo Yo que no me tengo toca conflicto de contestarla. intereses, pero ya lo dijeron por ahí, ¿no? Me toca contestarla a mí, doctor. Bueno, esta fórmula, este producto, pues era bastante complicado en su fabricación. Las materias primas, todas ellas, era base de calostro bovino, específicamente con cierto periodo después del nacimiento del becerro, si se puede llamar de esa manera. Y empezó a haber una falta de producción a nivel mundial, entonces se detuvo, tuvimos problemas para el suministro de esta materia prima y por ende tuvimos que cortar la producción de este producto que aparentemente era muy valioso, sobre todo en Cunero, por la experiencia que usted me ha comentado, doctor Arteaga, le ayudaba muchísimo a ganar rápido peso con los niños complicados, ¿no? Bueno, de hecho, Realmente, nosotros hicimos un estudio en exacto. población neonatal enferma, Ajá. en población que estaba en la unidad de cuidados intensivos, ventilada, con síndrome vital respiratorio de término, hipertensos pulmonares, cardiópatas, y tuvimos muy buenos Sí. resultados. Reducimos la tasa de enterocolitis necrosante en ellos. Sí, pues en realidad cuando volvamos a tener un suministro adecuado de estas materias primas, seguramente volveremos a ponerlo en el mercado porque creo que resolvía bastantes problemas. En respuesta al doctor, perdón, nuevamente, Omar Santiago Hernández. Creo que no hay más preguntas, doctor. Le No, agradezco muchísimo su encantado de la participación, vida. como Gracias, siempre, Miguel. Gracias. brillantísima, como Gracias. nos tiene acostumbrados. Y bueno, por último, para los asistentes, me gustaría invitarlos a nuestra siguiente sesión, que sería dentro de 15 días, el día 30 de julio. Y como les comentaba en principio, vamos a tratar de ir intercalando charlas meramente científicas y clínicas, como la que el día de hoy nos impartió el doctor, con otro tipo de charlas, enfocándonos en cada uno. Bueno, cada uno somos una marca importante, recordémoslo. Y más ustedes son microempresarios, generan muchos empleos, sobre todo ustedes. Entonces vamos a ir intercalando charlas científicas con charlas enfocadas un poco más a negocios, sobre todo en cómo cómo se va a impactar la consulta de cara a la nueva normalidad, ¿no? Que creo que nos ha afectado y ha alterado muchas de nuestras conductas, ¿no? Entonces la charla la próxima sesión será mi nombre, mi marca, mi reputación y cómo construir una marca personal, para que darnos algunas ideas de cómo convertirnos nosotros en una marca y seguramente nuestro ponente nos dará algunos tips para convertirnos en una marca poderosa. Al final del día, el doctor Felipe Arteaga ya es una marca que se conoce a nivel nacional y mundial, quisiera pensarlo, ojalá así sea. Ojalá Y y pues sí. todos ustedes, los asistentes, son una marca, ¿no? Pero hay que construirla paso a paso. Bien, doctor, le agradezco No, muchísimo, le hombre, al agradezco contrario, Miguel, muchísimo gracias a ti por la a todos invitación. los asistentes, muchas gracias, que tengan muy buena noche, muy buen fin de semana y que sigan muy bien en sus casas, cuidándose sobre todo. Muchas gracias a todos, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.